días a todos. Continuamos aquí en esta Escuela de Otoño de la Universidad Católica de Ávila. Disculpen. Y La Razón, que como saben sigue abordando la vigencia de la Constitución y si es oportuno o no reformarla en este momento. Dentro de ese programa, el siguiente invitado, el siguiente ponente, es verdad que eso es algo que se repite de modo habitual, pero en su caso es cierto, apenas necesita presentación porque es un periodista de reconocido prestigio y con una larga trayectoria y de sobra conocido. Estamos hablando de Eduardo Inda, que es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra y desde el año 2015 dirige OK Diario, que además él mismo fundó. Eso sí, su carrera profesional comenzó en los años 90 como reportero en la sección local de Madrid del diario El Mundo, un periódico en el que también ha sido corresponsal político en la Moncloa o director en Baleares. Ya en el año 2007 podemos decir que daba un cambio de rumbo y asumía la dirección del diario Marca, donde batió el récord histórico de lectores en España. Eso sí, 3 años después podemos de alguna forma decir que retorna a sus orígenes asumiendo la importante responsabilidad de adjunto a la dirección del Mundo y también como jefe de investigación. En esa línea ustedes lo han visto porque ha tenido gran impacto mediático, político y social, ha destapado importantes casos como el de Urdangarín, el de Bárcenas, el caso Pujol, Granados, González, Neymar y podríamos seguir nombrando. De modo paralelo a esa trayectoria profesional también ha llevado esa labor de investigación a los libros. Ha publicado 2 obras, por una parte Urdangarín, un conseguidor en la corte del rey Juan Carlos, y por otro la intocable Cristina, la infanta que llevó a la corona al abismo. Pero no solo ha llevado a los libros esa labor periodística e investigadora, sino que también le podemos ver como contertulio habitual en La Sexta, en el programa de Ana Rosa, en las mañanas de Federico en Es Radio o también en el chiringuito de Josep Pedrerol. Esa es, de un modo resumido, su larga trayectoria profesional. Como decimos, es una persona que habitualmente está dando su opinión en los medios y hoy va a hacerlo aquí en esta Escuela de Otoño de la Universidad Católica de Ávila y La Razón, en medio de ese programa con un título cuanto menos llamativo y que llama a la reflexión. Es el siguiente: acabemos con la superioridad moral de la izquierda. De ese modo se quedan con Eduardo Inda. Bueno, lo primero que quiero decir, muchas gracias por la presentación. Lo primero que quiero decir es que yo no sé si voy a dar el nivel, porque viendo quién me antecedió ayer, el argentino Echenique, y quién me va a suceder en el uso de la palabra dentro de unos minutos, la vicepresidenta Calvo, pues en fin, a lo mejor se encuentran con que pasamos de un genio a un mediocre y de un mediocre a una genia, que diría aquel. Y lo que sí me gustaría, como yo no voy a tener oportunidad porque me tengo que volver a Madrid a preparar el periódico y a seguir con la actualidad, es que le pregunten a Carmen Calvo de quién es el dinero público, porque ella dijo que no era de nadie. Entonces me gustaría que alguno de ustedes le pregunte si es de algún marciano, de algún extraterrestre que vino a la Tierra y puso el dinero. Y si no es de nadie en estricto sensu, que me diga, porque le voy a pedir pues que me regalen, por ejemplo, la finca de Quintos de Mora, donde va el presidente Sánchez en helicóptero cada 2 por 3, o Doñana, que yo estaba en Doñana y es impresionante. Entonces le ruego que le hagan esa pregunta y si alguno de ustedes tiene a bien contestármela, pues se lo agradeceré, porque a lo mejor pues voy a la ventanilla de la señora Calvo para que me regalen eso, o Quintos de Mora, o un dinerito del Banco de España, de las reservas del Banco de España. Yo no voy a hablar estricto sensu de la reforma de la Constitución. Yo estoy en contra de la reforma de la Constitución por una cuestión elemental, porque quienes la plantean son quienes quieren destrozar la España constitucional, y ese yo creo que es motivo más que suficiente para no abordar una gran reforma de la Constitución. Sí habría que retocar algunos puntos, como por ejemplo el de la sucesión en la jefatura del Estado, en la cual figura consagrado desde hace 40 años la preeminencia del hombre sobre la mujer, y eso atenta contra la propia letra de la Constitución en otros apartados y contra los más elementales derechos humanos. ¿Y por qué les voy a hablar por qué tiene por título mi conferencia "Acabemos con la superioridad moral de la izquierda"? Porque yo ya estoy harto, yo soy de centro derecha, yo soy liberal, no me escondo, y yo ya estoy harto de que la izquierda me dé lecciones morales todos los días y que me traten como si fuera
tonto de baba, o un maligno, o perdonen por la expresión, o un gilipollas. Entonces vamos a desgranar muy rápidamente, haría falta pues seguramente toda esta universidad para analizarlo con más profundidad, ese fenómeno, que ese fenómeno también tiene que ver en cierta medida con esa reforma de la Constitución que plantean los malos, que plantea el argentino Echenique, que plantean los independentistas catalanes, en definitiva todos los que quieren romper territorial y democráticamente nuestro país. Y les voy a poner un ejemplo que siempre utilizo cuando hablo de este asunto. Cuando el señor Serra, don Narcís Serra, fue a declarar a la Audiencia Nacional por el tema de Catalunya Caixa, salió en todos los periódicos, salió en OK Diario, en todas las teles, ¿ustedes vieron a alguien protestar? Llamarle ladrón, llamarle sinvergüenza, llamarle kinky, llamarle hijo de puta. Nadie. Llegó allí tan tranquilo, dio sus explicaciones y se fue. El señor Rato, al cual yo no voy a defender desde el punto de vista ético-legal, fue, ahí tiene la imagen, el 19 de febrero y le intentaron pegar, le intentaron, bueno, le escupieron, le intentaron zancadillear, le llamaron hijo de puta, ladrón, 70, 80 veces. Y este es un ejemplo de lo que supone la doble vara de medir en este país. Este es un ejemplo palmario. Acuérdense de lo que ocurrió con Miguel Blesa, al cual tampoco yo voy a defender, pero Miguel Blesa cada vez que llegaba a los juzgados pues era apaleado sistemáticamente. Tenía más suerte que Rato porque Rato tiene escolta pública y el señor Blesa no la tenía. Y eso demuestra la doble vara de medir, es decir, los medios de comunicación que en un 80% están situados en la izquierda en este país, pues dirigen las cámaras y ponen el foco sobre el señor Rato, sobre el señor Blesa, pero por ejemplo no sobre el señor Serra, don Narcís Serra. Y hay que recordar que el agujero de Catalunya Caixa es infinitamente mayor, es en términos relativos 4 veces y media, casi 5 veces el que dejó Bankia. Luego otro ejemplo que tenemos, si ustedes ponen las televisiones, leen cualquier periódico, escuchan cualquier radio, pues se encontrarán con que solo hay jueces progresistas, que es una palabra que a mí me repugna. ¿Por qué va a ser progresista uno y el otro conservador? Pues serán buenos o malos jueces, justos o injustos. Pero esto de ponerles calificativos que siempre pone a la izquierda es otra cosa que a mí me saca de quicio. Aquí tenemos a Ignacio González Vega, que por otra parte es un excelente juez, es portavoz de Jueces para la Democracia, que es una asociación que tiene 530 afiliados. Ustedes lo verán en el desayuno, al mediodía, por la tarde, por la noche, por tierra, por mar, por aire, en fin, es un tipo ya famoso, insisto, y es un buen juez. No comulga conmigo ideológicamente, pero es un excelente juez. Y tenemos una asociación que es la mayoritaria de la profesión, que es la Asociación Profesional de la Magistratura. La APM tiene 530 afiliados, no, perdón, la Jueces para la Democracia, Jueces y Juezas para la Democracia, que ahora le han cambiado el nombre, tiene 530 afiliados y la APM, que es la mayoritaria de la carrera, tiene 1.400. ¿Ustedes han visto a este señor alguna vez en televisión? ¿A este señor? Este es el jefe de la asociación mayoritaria. Le sacan casi 3 veces a Jueces para la Democracia. Pues este señor en las teles no aparece nunca, en los periódicos jamás se le consulta, menos en OK Diario y en La Razón. En el resto van siempre a Jueces para la Democracia y no digamos ya Francisco de Vitoria, que tiene 800 afiliados, muchos más que Jueces para la Democracia, menos que la APM, tampoco están ni se les espera. Ya digo, por no hablar de la terminología esta imbécil, idiota que nos tragamos todos los ciudadanos como tontos, de dividir a los jueces, a los magistrados, en progresistas y en conservadores. Bueno, en fin, yo pensaba que solo había jueces. ¿Y quién se encarga de adjetivarlos? Pues obviamente los medios de comunicación, la opinión publicada, que como digo, en un 80% es mayoritariamente de izquierdas o de extrema izquierda, yo diría que más bien de extrema izquierda. Y ahora voy a poner el ejemplo del 1.000.000 de euros, el ejemplo más palmario, más cantoso que diría un chaval joven, que es el de
Los ERE. Ustedes han visto en muchas horas de televisión, muchas páginas de periódico, muchas horas de radio dedicadas a los ERE. ¿A que no? No salen los medios de comunicación. ¿Saben ustedes cuánto dinero se han robado en los ERE? Pues lo tienen ahí. Volaron, como dice Manu Bravo, que es la persona que ha preparado las diapositivas, volaron 855 millones de euros. Eso, teniendo en cuenta lo que se robó en Gürtel, que ahora se lo voy a contar, lo que está acreditado que se robó en Gürtel, caso que yo contribuí a sacar decisivamente, bueno, yo saqué los sobresueldos de Bárcenas y la financiación en B del PP, 855 millones de euros malversados en los ERE, robados y acreditados en Gürtel, la condena de Gürtel que propicia la caída de Mariano Rajoy, a que no adivinan cuánto dinero hay acreditado que se ha malversado. Ustedes dirán, 2.000 millones, tanto que se ha hablado de Gürtel, 200.000 millones, 20 millones, pues no, 2,2 millones de euros, porque está acreditado que Bárcenas tenía cuentas en el extranjero por valor de 50 millones, pero de momento no se ha podido probar que ese dinero proviene, ya se lo digo yo, del robo de dinero público, pero en los tribunales hay que acreditar las cosas y probarlas. Rita Barberá, que se murió pobre de solemnidad, no tenía la fortuna que tiene Chávez, la fortuna que tiene Griñán, desde luego tampoco la fortuna que tiene el señor Bárcenas. ¿Saben ustedes cuánto dinero malversó teóricamente? Porque todavía está pendiente está subyúdice el asunto. 50.000 euros, los célebres pitufeos. Pues bien, si tenemos en cuenta las horas de televisión, las horas de radio y las toneladas o hectolitros de tinta dedicadas a uno y otro caso, cualquiera diría que Rita Barberá robó 855 millones de euros y el señor Chávez y el señor Griñán robaron 50.000 euros. Señor Griñán, el señor Griñán le piden 6 años de cárcel como mucho. Al señor Chávez, ¿saben ustedes cuántos años de cárcel le piden por robar 855 millones de euros o por facilitar el robo de 855 millones de euros? 0. 0 patatero. Es decir, si esto no es un escándalo, que venga Dios y lo vea. El escándalo ya se multiplica exponencialmente cuando les cuente las penas impuestas a los golfos de Gürtel. Cuantitativamente, desde luego, mucho menos golfos que el señor Chávez y el señor Griñán. Paco Correa, 51 años de cárcel. Y es un golfo y es un corrupto. Pero vamos, 51 años de cárcel normalmente se impone pues, a un asesino en serie. Aquí este mando de la Guardia Civil pues no entenderá bien de qué hablo. Hombre, 51 años es pues para un terrorista, en fin, para un violador en serie, para un psicópata, para un narcotraficante de estos bestial. Pablo Crespo, el segundo de la trama Gürtel, 37 años. Luis Bárcenas, 33, y una multa de 44 millones. Rosalía Iglesias, su mujer, 15 años. Y Guillermo Ortega, 38. En fin, insisto, Gürtel, 2,2 millones de euros robados, los ERE, 855 millones, y el pitufeo de Barberá, 50.000. Y ahora vamos con la madre de todas las batallas, con la guerra civil, con una guerra civil que estaba olvidada, gracias a Dios, por el pacto de la transición, en el cual pues las dos Españas hicieron renuncias para construir la tercera España, y el señor Zapatero, el peor presidente que ha habido en democracia, aunque Sánchez va camino de superarle y dejarle como un gran presidente, hasta que el señor Zapatero reabrió las heridas del pasado. Es decir, teníamos una España en la cual mirábamos hacia adelante y este señor nos dijo que no había que mirar al 78, que no había que mirar al 2050, que había que mirar otra vez al 36. ¿Y eso cómo se ha hecho? Con una ley de memoria histórica que es una ley estalinista o fascista, es decir, impone una verdad más falsa que Judas. Lo que nos dicen es que la guerra civil fue una guerra de buenos contra malos, es decir, que los republicanos eran los buenos y da igual que, por ejemplo, en vísperas del
del levantamiento del general Franco, por ejemplo, hubieran asesinado a 10.000 curas, monjas, obispos, 8 obispos asesinaron y seglares, 10.000, eso daba igual. Y parece, si nosotros vemos los medios de comunicación, leemos la mayor parte de los libros de historia y desde luego si vemos el espíritu y la letra de la Ley de Memoria Histórica, que los únicos que mataban en la guerra civil eran los nacionales. Pues yo les voy a dar los datos. En el bando nacional, como están viendo, murieron en combate 65.000 personas, lo tienen ahí arriba. En la represión en zona republicana hacia personas denominadas nacionales o afectas al bando del general Franco, 56.000, en total 122.000. Y en el bando republicano, en combate murieron 60.000, es decir, 5.000 menos que en el bando nacional. Y en la represión, en zonas controladas por los nacionales, es decir, en fusilamientos, que los hubo y masivos por ambas partes, 35.000. Pues, en fin, si ustedes, insisto, ven la tele, escuchan la radio, leen los periódicos, o que diario obviamente no, pues parece que fue una guerra de malos contra buenos, de buenos contra malos, y yo, como dice Stanley Payne, que es seguramente el mejor hispanista vivo, buen amigo además de mi familia, yo lo conozco francamente bien, él siempre dice que la guerra civil fue una guerra de malos contra malos. Y si vemos las cifras, vemos que no hay mucha diferencia entre los muertos de uno y otro bando. Bueno, 122.000 muertos en el bando nacional y 96.000 en el republicano. Pero fue una masacre en toda regla de los unos contra los otros. Y yo lo que me pregunto muchas veces cuando veo esta verdad impuesta, y me pregunto es, ¿qué nos quieren decir? ¿Que los muertos nacionales estaban bien muertos o que su vida vale menos que la de los combatientes republicanos? Pues yo creo que no. Y yo creo que lo mejor que hicimos en España fue esa tercera España del año 78, que ya digo, Zapatero empezó a cargarse, y yo creo que entre el señor Sánchez, entre el vicepresidente del gobierno Pedro Sánchez y el presidente del gobierno Pablo Iglesias, se van a cargar definitivamente. Luego, la religión. En fin, yo estoy en un lugar, yo soy creyente, no soy demasiado buen practicante, pero yo soy creyente, aunque me eduqué siempre en el colegio más moderno de Madrid, un colegio de la Institución Libre de Enseñanza. Yo soy creyente, pero no soy muy practicante, o desde luego no soy un buen practicante, pero creo que hay que respetar a la religión mayoritaria en este país. Pues no, en este país parece que la religión mayoritaria es el Islam, porque, en fin, cuando hay un atentado islamista, ustedes, a que no escuchan las maldades de la religión islámica, que las tiene, como casi todas las religiones. No, lo primero que sale en todos los medios de comunicación que nos imponen la verdad oficial es que el Islam es una religión de paz. Es decir, cuando ocurre el atentado del año pasado en Barcelona, les faltó tiempo a los medios de comunicación para ir a entrevistar a musulmanes o musulmanas cubiertas de arriba abajo para que dijeran que el Islam es una religión de paz. Y las reporteras o los reporteros que iban allí, muy progres todos ellos, no les escandalizaba que una mujer tenga que ir cubierta de arriba abajo por imposición de su marido en una religión en la que la mujer está sometida al hombre. El caso de la Iglesia Católica, hay casos de abuso de niños a mansalva, pero si ustedes leen los medios de comunicación y la corrección política de este país, uno diría que todos los curas de España, todos los curas de Estados Unidos, todos los curas del mundo son una banda de pedófilos. Pues no, la mayoría no lo son, pero, insisto, si miramos lo que nos cuenta el pensamiento único, llegaríamos a las dos conclusiones, que el Islam es una religión de paz y que el catolicismo es una religión que administran pedófilos, violadores,
gentuza en definitiva. Por no hablar de lo que está sucediendo en muchas administraciones. Ustedes se han dado cuenta que Carmena y Colau, por ejemplo, las alcaldesas de las dos ciudades más importantes de España, de una ciudad que tiene 3,5 millones de habitantes y otra que tiene 3 millones. Pues no felicitan nunca la Navidad, porque claro, felicitar la Navidad es fascista y facha. Bueno, hasta ahí podíamos llegar. Eso sí, el Ramadán lo felicitan como hay Dios o como hay Alá. Y eso pues nos conduce a que los católicos sean poco menos que lo que eran durante el Imperio Romano, apestados, gente que se tenía que esconder o abominar de su religión, aunque sea exteriormente, para evitar que los pongan en la diana. Y ahora vamos al asunto territorial. Lo facha es defender la unidad de España. Si tú defiendes la unidad de España, si tú dices que España es la nación más antigua de Europa, que Cataluña nunca ha existido como nación, que Valencia, la Comunidad Valenciana, el presidente de la Comunidad Valenciana ha encargado un estudio con dinero público para que se analice la historia de la nación valenciana. Yo no doy crédito. Es decir, eso sí que es malversación de dinero público. Eso sí que debería llevar a un dirigente público a la trena, a la cárcel. Y ahora lo progre, insisto, es ser independentista o comprensivo con los independentistas. Si ustedes ven la opinión publicada en radios, en periódicos, en televisiones, y escuchan a los contertulios de todas las cadenas de radio, de televisión, o a los columnistas de los periódicos, que insisto, a un 80% son yo diría de extrema izquierda. ¿Para qué vamos a decir de izquierda si son de extrema izquierda? Hombre, el tipo, pues si sale Pablo Casado defendiendo la unidad de España, o Albert Rivera, o Inés Arrimadas, bueno, son unos fascistas que no saben entender la diversidad de este país, la España plurinacional de la que hablaba ese que llamó Mariano Rajoy bobo solemne, que era Zapatero. En fin, pues eres un facha. Si tú defiendes la unidad de España, eres un fascista. Y no hay que olvidar que España es la nación más antigua de Europa después de Francia. Después de Francia. Y luego nos venden que 1713, la guerra de 1713 en Cataluña, fue una guerra de secesión, cuando era una guerra de austracistas contra borbones. Una guerra de sucesión. Y toda esta gentuza de lo políticamente correcto cambian la U por la E. Es decir, nos mienten como siempre. Por no hablar de... Bueno, ahora iremos con la imbecilidad de la corrección política en las nomenclaturas. Por no hablar de que ahora lo progre es ser nacionalista o independentista, cuando todos los partidos de extrema derecha en Europa, todos, la Liga Norte, el Vlaams Belang en Bélgica, el Frente de Liberación Nacional Corso, Ley y Justicia en Polonia, el Frente Nacional francés, son todos partidos nacionalistas y son todos de extrema derecha. Son fascistas, como lo es en definitiva RC, como lo es el PDeCAT, como en buena medida es el partido en el que, por cierto, militaba mi abuelo, el PNV, y como bueno, estos son estalinistas como lo es Bildu, pero al final los extremos se tocan. Y luego, es que ayer venía de Madrid, me quedé a dormir y a comer en Ávila, que me encanta Ávila, cada día me gusta más, se come estupendamente, pero cuando venía, de repente, cada vez que yo voy por las 6 me cojo unos cabreos tremendos, porque tengo que leer esta gilipollez de corrección política que supone que tú pasas por el Palacio de la Moncloa y hay una señal que pone A6, carretera de A Coruña. O sea, es de locos. O sea, A Coruña que lo pongan en Galicia, pues en fin, si es un idioma, es la lengua cooficial, pero en Madrid A Coruña, pero somos imbéciles. ¿Pero cómo podemos admitir estas cosas? Que yo sepa se dice La Coruña. Y Paco Vázquez, que fue el alcalde que más años estuvo al frente de La Coruña, siempre decía, y él habla gallego perfectamente, se dice La Coruña. Pero bueno, que allí, que es lengua cooficial, hablen de A Coruña, bueno. Pero en Madrid estamos todos tontos. Por no hablar de que si ustedes ven ahí yo diría el 95%, en OK Diario está prohibido. Si ustedes leen
cualquier periódico, ven cualquier tele, escuchan cualquier radio, los reporteros dicen Lleida, ahí lo tiene El País, que es un periódico muy progre, es la corrección política, aunque mientan más que Judas. La corrección política es Lleida. Digo, hombre, Lleida será si estás escribiendo en catalán. Y si estás escribiendo en inglés, pues no sé cómo carajo se dice Lérida en inglés, pero lo pondrías en inglés. Pues Lleida. O Girona. Y ya les digo, ¿no? ¿Qué diario está prohibido ponerlo? Yo siempre les digo a mis colaboradores, digo, hombre, por esa regla de 3, si ponemos Lleida y Girona, hay que poner... El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer en New York, o habría que decir, Angela Merkel dio ayer un meeting en München, o Theresa May, la primera ministra británica, se ha dirigido al Parlamento en London, ¿no? Y entonces, ¿qué acabaríamos todos? Pues más imbéciles de lo que ya estamos. Por no hablar del tema de la cultura, que a mí ese ya me fascina. Es decir, en la cultura son todos de izquierda, son todos de extrema izquierda, bueno, eso no es que sean podemitas, los de Podemos les parecen unos fachas, ¿no? Pero claro, usted va a los Goyas y no hay nunca un candidato, un tío que gane, que sea de centro derecha, que sea liberal, que sea de centro, o que sea derechas, o que vote o defienda al PP o a Ciudadanos, o a Vox. Bueno, hay una que tuvo narices hace 2 años que de repente, yo no daba crédito. Ella es vasca, es una excelente actriz y de repente sale y hace unas declaraciones defendiendo a Rajoy. Digo, está o se ha vuelto loca, o está loca, o a lo mejor es la tía más cuerda y más valiente del mundo. Pues lo era. Marta Etura defendió a Rajoy y digo, joder, pero es una entre 1 millón. Por no hablar de las leyes de educación, esto es maravilloso. Esto demuestra, bueno, ahí estábamos hablando de la cabalgata de Navidad que hizo Carmena, que desde luego era para haberles tirado tomatazos y huevos a los payasos. Pues claro, que disfracen a los Reyes Magos de payasos de la tele, pues es para tirarles tomates y dirán que estoy incitando al odio. Pues no, estoy incitando a que les tiren huevos y más huevos. Y luego las leyes de educación. Esto demuestra que el centro derecha español es, yo no diría que imbécil, no diría que es tonto el centro derecha español, yo diría que es entre rematadamente tonto y rematadamente imbécil y muy imbécil. Porque al final yo solo viví en Baleares y lo escribía hace 17 años, yo llegué con 33 años me hicieron director del Mundo de Baleares y yo vi que allí había una dictadura lingüística en las aulas, ¿gracias a quién? ¿Gracias a los nacionalistas? No, hombre, no habían gobernado prácticamente nunca. ¿Gracias a los independentistas? Tampoco. ¿Gracias a la UCD? Tampoco, porque fue un visto y no visto. Gracias al PP, que son los más listos de la clase. El PP instauró una norma en el año 98 que se llama el Decreto de Mínimos, que supone que al menos el 50% de las asignaturas se tiene que impartir en catalán. ¿Y ahora qué ha hecho el gobierno actual? Que es independentista, vamos, lo preside una socialista que es más independentista que Puigdemont, ya se lo digo yo. Pues ahora, como es al menos el 50% de las asignaturas se tienen que impartir en catalán, que no en mallorquín, que no en ibicenco, que no en formenterés, que no en menorquín, ahora imparten el 95% de las asignaturas. Y entonces los niños no tienen pajolera idea de escribir en castellano. Y bueno, yo lo que hice cuando vi la que se me venía encima, mis hijos iban a un colegio hispanoparlante casi al 80-85%, al año siguiente los cambié a un colegio inglés. Me costaba mucho más dinero, pero era la única manera de que tuvieran una mente abierta y no cerrada y retrógrada. Y las leyes de educación, esto, insisto, esto es maravilloso. El Partido Popular ha gobernado en este país exactamente 14 años y medio, literales. El Partido Socialista, 20 de momento, 20 y 4 meses. ¿Cuántas leyes de educación se han aprobado del PP? Se aprobaron 2. La LOMCE, que la aprobó Wert, y la ley que aprobó en el año 2002 el presidente Aznar. ¿Ustedes me pueden decir cuántas de las 2 se han aplicado? Ninguna. Nunca jamás en España se ha aplicado una ley educativa aprobada
por el centro, bueno, salvo el inicio de la democracia con la UCD, pero ya digo, desgraciadamente la UCD que creó ese gran personaje, el segundo personaje abulense más importante de la historia, que es Adolfo Suárez, fue un visto y no visto, desgraciadamente. Pero el resto de la democracia, las únicas leyes educativas que han estado en vigor han sido las leyes educativas del Partido Socialista. Es decir, el panorama que les estoy describiendo, pues lo que nos induce es a pensar y a llegar a una conclusión mucho más terrible. Y es que el Partido Popular tenga 8 millones de votos, que tenga 137 escaños, es literalmente un auténtico milagro, porque lo normal es que el Partido Popular, viendo lo que vemos, leyendo lo que leemos, escuchando lo que escuchamos, estudiando lo que estudiamos en el colegio, es que el Partido Popular pues tuviera la misma representación parlamentaria pues que tiene el PNV o que tiene Coalición Canaria, pero no, tiene 137 escaños, lo cual demuestra seguramente que a lo mejor los españoles pues no somos tan tontos como pensábamos, y que si en este país hubiera más equilibrio en los medios de comunicación, si hubiera más equilibrio en el sistema educativo, si hubiera más equilibrio en la cultura y en la educación, a lo mejor este país pues hubiera estado gobernado mucho más tiempo por los gobiernos que mejor lo han hecho en la historia de la democracia, que son los gobiernos de centro-derecha. Me refiero a la Unión de Centro Democrático, me refiero al Partido Popular. Y es decir, en España siempre ocurre lo mismo. Los socialistas nos meten en una ruina tremenda, se gastan lo que hay, lo que no hay y lo que tendría que haber dentro de 70 años, y tienen que venir los del Partido Popular, les pegan por todas partes a arreglar la economía. Y yo creo, en definitiva, en resumidas cuentas, que, como dicen los progres, voy a utilizar una frase de los progres, que otro mundo es posible, que un mundo en el que los que pensamos que hacerse rico honradamente, ser un self-made man, es correcto, ética y moral, intelectualmente también. Los que creemos que España es una gran nación, los que creemos que ser creyente es algo digno de todo respeto, los que creemos en el libre mercado, los que creemos en la España liberal, pues no somos ni debemos de ser unos apestados. Y yo creo que todos nosotros nos tenemos que rebelar frente a eso. Y todos ustedes, que seguramente la mayoría comparten lo que estoy diciendo, lo que tienen que hacer es ver y leer más medios de comunicación como La Razón o como OK Diario, promoverlos para que seamos cada vez más fuertes, y esta imbecilidad, esta injusticia moral, este crimen intelectual que es la corrección política marcada por la izquierda, se acabe de una vez por todas. Porque si no es así, no tendremos un país más justo. Es que ahí lo ven. Es decir, lo correcto en este país es ser de izquierdas. Bueno, ya he dicho al principio, mejor de extrema izquierda. Si eres de Podemos, eres un tipazo, una tipaza. Eres un tío como Dios manda. Si no, eres un delincuente peligroso. Te tiene que molar Venezuela, que es un régimen muy recomendable. Te tiene que molar más aún Irán, que es un régimen que lapida a las adúlteras y cuelga de grúas a los homosexuales por el mero hecho de serlos. Tienes que ser ateo radical, a pesar de que te mole Irán, que es una cosa que nunca he entendido. Por supuesto, Arnaldo Otegi es un hombre de paz, o sea, un tipo que le pega un tiro en la pierna a Gabriel Cisneros, un gran castellano, que secuestra a Javier Rupérez, otro gran castellano, que fue embajador de España en Washington. Ambos, cuando estaban en la OCDE, fueron víctimas de este hombre de paz, según Zapatero, que ahora es el negociador del gobierno para obtener los votos de Bildu a los presupuestos generales del Estado. Si tú no piensas que Junqueras es poco menos que Nelson Mandela, y que en la guerra civil, como he dicho antes, están todos los malos están en el bando nacional, eres un fascista peligrosísimo. Y
Y cuidado, porque en este país, poquito a poco, sin que nos enteremos, porque insisto, la mayor parte de los medios, en un 80% están de acuerdo con eso, se va a prohibir defender algo que yo aborrezco, pero que es el franquismo, pero que yo creo que es algo que cualquier persona en su libre ejercicio de la libertad de expresión tiene derecho a defender, aunque a mí me parece un régimen repugnante. Es también fascista e incorrecto políticamente ir a misa, ser creyente, decir que España es una gran nación, ser Amancio Ortega. Ser Amancio Ortega ya eso es el máximo del facherío, del fascismo y de lo que supone ser un tipo delincuente. Que te guste el Reino Unido, Estados Unidos, y que te parezca Otegi un terrorista o Junqueras un golpista es lo peor de lo peor. Lo más gracioso de todo es que a mí me encanta leer política americana, ¿no? Y hace unos días yo estaba leyendo a George Washington y esta frase pues la debió escribir en el año 1780, 1760, 1770. Y él decía una frase que está más viva que nunca y con la cual yo voy a terminar, insisto, apelándoles a que otro mundo es posible. Y decía Washington que es el fundador de la mayor nación, de la nación más importante de la historia, de la nación que ha traído las libertades de verdad a nuestro mundo, de la nación que nos liberó del nazismo junto con el Reino Unido, curiosamente los dos grandes países anglosajones. Pues el fundador de esa gran nación decía hace 240 años, decía: lo más maravilloso de la historia, lo que más me maravilla, es lo pacientes que son los hombres y las mujeres, que se someten a cargas, a opiniones innecesariamente impuestas por sus gobiernos. Por tanto, otro mundo es posible, dejemos de ser unos borregos, apoyemos a los medios que no queremos ser borregos y ya verán cómo entre todos lo conseguimos y dentro de unos años tendremos una España mejor y más grande de la que tenemos en estos momentos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Eduardo Inda y si les parece abrimos ahora un turno de preguntas por si alguien quiere lanzarle alguna cuestión en torno a todo lo que nos ha comentado en esta mañana. ¿Hay alguna pregunta? Por aquí tenemos alguna pregunta, no sé si pueden acercarle el micrófono. Vienen por allí las compañeras de la Universidad Católica. Buenos días. No sé si vas a saber formularle muy bien esta pregunta. Ha nombrado la libertad de expresión y una de las mejores cosas que tiene España, tiene la España democrática y la España constitucional, es la libertad de expresión y que cada persona puede decir lo que piensa abiertamente y públicamente. Y además, siendo usted periodista, ¿dónde se encuentra ese límite para un medio de comunicación en la libertad de expresión? Y ya que estamos en la Escuela de Otoño y va sobre la oportunidad de reforma constitucional, si no sería posible plantearse un límite para la libertad de expresión a la hora de no atentar contra el honor y la intimidad de una persona. Muchas gracias. Bueno, eso ya, decirte que eso ya está estipulado en el Código Penal, es decir, si tú, el Código Penal, además en España, las leyes se han hecho bastante bien, es decir, si tenemos algo fantásticamente bueno es el nivel de los legisladores, que no son los políticos, sino los abogados del Estado, los letrados de Cortes, los letrados del Consejo de Estado, el nivel es altísimo. Y los jueces de este país, en general, tienen mucho nivel. Y en el Código Penal tú tienes perfectamente delimitados los umbrales de la libertad de expresión, dónde puedes llegar, dónde no puedes llegar. Está perfectamente reglamentado, estipulado, recogido las sanciones para quienes atenten contra el honor, contra la intimidad. De hecho, hay sanciones penales y sanciones civiles a los medios de comunicación a diario.
A mí no me han condenado, por ejemplo. A mí es otra cosa que me encanta de la mentira en la que vivimos en este país. A mí siempre me dicen los monederos y toda esta gentuza me dicen, no, a ti te han condenado, tú siempre estás condenado. A mí no me... Siempre les digo, un día en un programa de televisión se me fue la boca, porque a mí no me gusta utilizar palabras malsonantes, pero ya dije, hasta aquí hemos llegado. Les dije, a mí no me han condenado en mi puta vida, a mí no me han condenado nunca. Pero si ustedes ven Twitter, que lo maneja toda esta gentuza, toda esta basura podemita, pues Eduardo Inda es, pues no sé, Bin Laden, por ahí le debo andar. Si lee usted Twitter o las redes sociales que maneja toda esta basura totalitaria. Pero insisto, en el Código Penal, en el Código Civil está perfectamente delimitado. Y buena parte de los periodistas de estos medios podemitas, buena parte de ellos han sido condenados en numerosas ocasiones, en numerosas. Por tanto, yo creo que no hay que reformar nada, porque el perímetro de la libertad de expresión está en España delimitado, retratado y recogido seguramente mejor y de manera más justa que en cualquiera de los países de nuestro entorno europeo. Buenos días. Sí. Señor Inda, desde luego tengo que decir que es usted un soplo de aire fresco en las televisiones de pensamiento único que tenemos ahora. La verdad que tengo que reconocer que esta pregunta, este planteamiento, se lo quería haber hecho al señor Echenique ayer, pero el señor Marhuenda solo permitió tres preguntas y no pude entrar. En la mayoría de los ponentes que vimos ayer planteaban que el basamento de una buena democracia es el respeto del Estado de Derecho y el cumplimiento estricto de la ley. En estos momentos tenemos varios políticos presos que se les acusa de haber vulnerado o pretender vulnerar el orden constitucional. Yo le quería preguntar al señor Echenique, pero bueno, como usted es muy buen amigo suyo, seguro que se lo puede plantear. ¿Qué hubiera pensado Pablo Iglesias y toda esta gente de Podemos si hubieran insistido en la época de Calvo Sotelo y Calvo Sotelo hubiera ido a visitar a la cárcel al general Armada, por ejemplo, para hablar de política? Es el planteamiento que yo quería haber hecho al señor Echenique, pero bueno, seguramente que usted sabe que se lo puede decir a través de su voz. Bueno, Echenique no es la persona más adecuada para contestarle porque le hubiera mentido y porque además es de los malos. Es decir, Echenique estaba en el golpe. O sea, a mí lo que me maravilla, y esto no es xenofobia, es que venga un tipo de Argentina a darnos lecciones aquí. Digo, en fin, cuando en Argentina, y me llamarán xenófobo, pero a mí ya que me llamen estas cosas me da igual, por no decir otra cosa. Pero viene de Argentina, la verdad es, hay que decir que es una persona con mucho mérito porque con la discapacidad que tiene, que es muy alta, es un chico que ha salido adelante, es un tipo inteligente que hizo su carrera. Ustedes no sabrán una cosa, les voy a contar que se van a quedar anonadados para que vean lo sin vergüenza que es moralmente este personaje. ¿Ustedes saben en qué partido militaba este pájaro? Hace 10 años. A ver, ¿nadie lo sabe? En Ciudadanos, correcto, no sé quién ha sido en Ciudadanos. Es decir, hombre, ya con una persona que se pasa de un partido de centro-derecha liberal a la extremísima izquierda, ya me pueden decir ustedes moralmente de quién estamos hablando. Por no hablar de un personaje que tiene una persona que trabaja para él, porque es una persona que obviamente necesita ayuda, y le pagaba en negro. Es decir, a mí me pillan pagando en negro. Bueno, si no me fusilan al amanecer, me tengo que ir a una playa de Australia, empezar a cavar rápidamente un agujero y meterme. Bueno, tendría que llamar a algún canguro o algún australiano para que me tapase y no salir nunca más. Pues no, a él no pasa nada, es normal, es un despiste como otro cualquiera. Y yendo a su pregunta, ese era mi vídeo en La Razón de hace unos días, precisamente. Yo digo, ¿qué escándalo se hubiera montado en España? ¿Hubiera sido estratosférico? Sí, un socio parlamentario del señor Calvo Sotelo o un socio parlamentario de Felipe González, por ejemplo, el señor Fernández Ordóñez, que era de un partido que estuvo coaligado al Partido Socialista hasta que definitivamente se integró en el Partido Socialista. Si va a ver a la cárcel a Antonio Tejero, a Jaime Milans o a Alfonso Armada, se hubiera montado la Mundial.
Lo que pasa es que aquí vale todo. Es que aquí lo peor de todo, y eso se me ha olvidado comentárselo antes, es que ahora lo que nos están vendiendo y lo que nos están metiendo de forma goebbelsiana, machacón en la cabeza, es que lo anormal es lo normal. Lo anormal en democracia es lo normal. Y que lo ilegal es lo legal. Y eso es peligrosísimo, porque así se empezó en Alemania. En Alemania, al principio cuando surge Adolf Hitler, la mayor parte de los alemanes no se puede decir que fueran estricta y durísimamente antisemitas. Lo que pasa es que si te van metiendo en el coco que los judíos son lo peor del ser humano, pues al final acabas asesinando en masa a los judíos. Y perdonen que ponga este paralelismo, que salvando muchísimo, obviamente, las distancias, es lo que ocurre en España. Están presentando a unos golpistas como unos luchadores por la libertad. Y lo que está haciendo Pablo Iglesias, si ustedes me leyeron el lunes en La Razón, es la continuación del golpe de Estado. Y Pablo Iglesias, y lo digo aquí, se puede querellar otra vez, que va a correr la misma suerte que corrió con la querella que me metió por contar que tiene cuentas en el paraíso fiscal de Granadinas, dinero que le metió Nicolás Maduro en una cuenta corriente, ha perdido en 2 instancias la demanda que me puso. El señor Iglesias es ahora el nuevo apóstol del golpe de Estado. Y en una democracia un golpe de Estado se sanciona penalmente, porque si no se sanciona penalmente, si se indulta a esta gente, a estos delincuentes, el resto de los españoles vamos a pensar que es legítimo y que es legal dar un golpe de Estado. Y así podemos acabar como acabamos en el 36, que por cierto es lo que quiere esta gentuza, que acabemos como en el 36. Pues muchas gracias a Eduardo Inda. Tenemos que cerrar la conferencia, me comentan ya por tiempo, pero bueno, si es rápida la pregunta y la respuesta, damos una última oportunidad. ¿Me avisa a los 3 minutos? Venga. Manuel Mateos, 90 años, científico. Manuel, disculpe, simplemente la pregunta muy rápidamente porque me piden que cerremos ya la conferencia. Sí. Yo estoy investigando el porqué de todo esto. El porqué de todo esto es la maldita envidia de España. Yo he podido dar 40 ponencias, he podido presentar 40 ponencias de investigación fuera de España y ninguna en España. No me gusta la educación de los críos. A mis hijos los mandé al liceo francés, a mis nietos al liceo francés. Lo que nos falla es la educación, es lo primario, a los 6, 7, 8, 9, 10 años, eso es lo que nos falla. El bachillerato para mí fue una pérdida de tiempo. Eso es lo que nos falla, educación. Bueno, totalmente de acuerdo. Y respetar a los científicos, coño, que viene usted, he descubierto el origen del Alzheimer. Aquí en España, 3 series de insultos. 3. Lo presenté en Boston, lo voy a presentar el mes que viene en Berlín. En España me ha sido imposible poderlo presentar. Donde vivo, en Alcobendas, donde nací y donde estuve aquí hasta los 30 años, en Ávila, tampoco, me insultan. ¿Dónde vamos? Eso es lo que falla. No, ya lo he dicho, las 3 patas de la resurrección de la España liberal, de la España constitucional, de la España centrada, pasa por recuperar la educación, por recuperar los medios de comunicación, que ya digo, en un 80%, lo dice siempre Marguenda en la tele, cuando va con esas zapatillas de deporte y esos calcetines que son los que lleva mi hijo de 17 años. Yo siempre le digo, oye, vas vestido como hijo de 17 años, pero es que tiene 40 menos que tú. Pero bueno, es decir, mientras no recuperemos el equilibrio en la educación, en la cultura y en los medios de comunicación, no hay nada que hacer. Y por cierto, antes de terminar, le ruego, pregúntenle a Carmen Calvo si el dinero público no es de nadie. Si podemos quedárnoslo nosotros, pues todos los que estamos aquí, un poquito nos vamos a las reservas del Banco de España, trincamos un poquito y adiós, muy buenas. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, y continúa ahora la Escuela de Otoño.